Amado hermano, hermana, hoy quiero hablarte desde el corazón, desde ese lugar profundo donde las lágrimas no tienen explicación y el dolor parece no tener fin. Sé que estás pasando por un momento difícil, un momento donde las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, donde nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites mi dolor? No es fácil encontrar una respuesta que alivie el sufrimiento. Pero permíteme compartir contigo una verdad que ha sido probada a lo largo del tiempo. Dios no desperdicia ningún dolor. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito, un significado que quizás no puedes ver ahora, pero que un día será revelado. Tu dolor no es en vano. El primer punto que quiero que recuerdes es que tu dolor no es en vano. Dios ve cada lágrima que derramas, escucha cada gemido de tu corazón. En medio de tu sufrimiento, Él está presente, no como un espectador distante, sino como un Padre amoroso que siente tu dolor como si fuera suyo. Dios permitió que Job atravesara un dolor indescriptible no para destruirlo, sino para demostrar que su fe era genuina. Al final de su prueba, Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que ganó una comprensión más profunda de quién era Dios. Así también, tu dolor puede ser el fuego que purifica tu fe, que revela la verdadera esencia de tu relación con Dios. El dolor como maestro. El dolor, aunque amargo, es un maestro poderoso. Nos enseña lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Nos enseña a ser humildes, a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas y a tener compasión por los demás. Piensa en un árbol que crece en medio de una tormenta. Sus raíces se profundizan, su tronco se fortalece y se convierte en un refugio para aquellos que buscan cobijo. Así también, el dolor te está moldeando, te está fortaleciendo, te está preparando para ser una fuente de bendición para otros. A través de tus lágrimas, Dios está plantando semillas de esperanza que un día florecerán en el jardín de tu vida. La esperanza en medio del dolor. En medio de tu dolor, quiero que te aferres a la esperanza. Esta vida es solo una parte de la historia, no es el capítulo final. La Biblia nos asegura que Dios enjugará toda lágrima, que el dolor será reemplazado por gozo, que la muerte será derrotada por la vida eterna. Recuerda a Jesús, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Él no solo sufrió por nosotros, sino que nos mostró el camino a seguir, un camino que pasa por el dolor, pero que culmina en la gloria. Tu sufrimiento de hoy es temporal, pero la esperanza que tienes en Cristo es eterna. Dios está contigo en el dolor. No estás solo en tu dolor. Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros. Como el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Es en esos valles de sombra donde la presencia de Dios se hace más real, más palpable. Dios no siempre quita el dolor, pero siempre promete estar contigo en medio de él. Su gracia es suficiente para ti, su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando sientas que no puedes más, cuando el dolor sea demasiado grande, recuerda que es ahí donde Dios te sostiene, donde su fuerza se manifiesta en tu vida. El propósito divino en tu dolor. Finalmente, quiero que sepas que Dios tiene un propósito en tu dolor. No siempre entenderás ese propósito, y está bien. A veces, lo único que podemos hacer es confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Como dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no es solo una promesa, es una realidad que se ha cumplido una y otra vez en las vidas de aquellos que han confiado en Dios en medio del sufrimiento. El propósito divino en tu dolor puede ser multifacético. Puede ser que Dios esté trabajando en ti, moldeándote y preparándote para algo más grande.
Tal vez está utilizando tu experiencia para alcanzar a otros, para ser una luz en medio de su oscuridad. O puede ser que esté permitiendo que pases por el fuego para que tu fe sea refinada, para que brilles aún más brillantemente para su gloria. Ejemplos de transformación a través del dolor. Para ilustrar mejor este concepto, consideremos algunos ejemplos tanto bíblicos como contemporáneos de cómo Dios puede usar el dolor para transformar vidas. José y la prueba de la traición. En la historia de José, vemos cómo el dolor de ser vendido por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente fue utilizado por Dios para salvar a una nación entera. A través de su sufrimiento, José fue preparado para una posición de autoridad donde pudo perdonar a sus hermanos y salvar a Egipto de la hambruna. José mismo reconoció que, aunque sus hermanos habían intentado hacerle mal, Dios lo había transformado en bien. Génesis 50, 20. El apóstol Pablo y las tribulaciones. El apóstol Pablo es otro ejemplo de cómo Dios puede utilizar el dolor para un propósito más grande. Pablo soportó innumerables pruebas, azotes, prisión, naufragios y al final, la muerte. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento, cartas que han inspirado y guiado a millones de personas a lo largo de la historia. Su dolor fue el canal a través del cual fluyó la gracia de Dios hacia el mundo. Elisabeth Elliot y la misión en Ecuador. En tiempos más recientes, la historia de Elisabeth Elliot es un ejemplo de cómo Dios puede usar el dolor para lograr su propósito. Su esposo, Jim Elliot, fue asesinado mientras intentaba evangelizar a una tribu en Ecuador. A pesar de su dolor, Elisabeth no solo perdonó a los asesinos, sino que continuó la misión de su esposo y logró llevar el mensaje del Evangelio a esa misma tribu. Su historia es un poderoso testimonio de cómo el dolor puede ser transformado en un ministerio que toca vidas. Encontrando paz en la soberanía de Dios. Uno de los mayores consuelos en medio del dolor es la soberanía de Dios. Saber que Dios está en control, incluso cuando nuestras vidas parecen fuera de control, es una fuente de paz. La soberanía de Dios no significa que entenderemos todo lo que sucede, pero sí significa que podemos confiar en que Él tiene un plan, un propósito que es bueno. El profeta Jeremías escribió: «Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11. Esta promesa fue dada a Israel en un tiempo de exilio y sufrimiento, un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas más duras, Dios tiene un plan para nosotros. La comunidad de fe y el apoyo en el dolor. En medio de tu dolor, es importante recordar que no estás solo. Dios no solo está contigo, sino que te ha dado una comunidad de fe para apoyarte. A veces, Dios usa a las personas a tu alrededor para ser sus manos y pies, para ministrar a ti en tu momento de necesidad. La Biblia nos insta a llevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 6, 2, y en hacerlo, cumplimos la ley de Cristo. Buscar apoyo en otros creyentes, compartir tus luchas y aceptar la ayuda que te ofrecen, puede ser un medio a través del cual Dios trae consuelo y sanidad a tu vida. No temas abrir tu corazón a aquellos que están dispuestos a caminar contigo en tu dolor. El dolor como camino a la transformación personal. Es natural querer evitar el dolor a toda costa. Sin embargo, en la vida cristiana, el dolor a menudo se convierte en el medio a través del cual Dios nos transforma. Nos enseña a morir a nosotros mismos, a renunciar a nuestro egoísmo y a seguir a Cristo con todo lo que somos. El dolor nos recuerda nuestra dependencia de Dios, nos obliga a rendirnos y nos permite ser moldeados por sus manos. Como el alfarero que trabaja con el barro, Dios usa el dolor para moldearnos a su imagen, para hacernos más como Cristo. Mirando hacia adelante con esperanza. Finalmente, querido hermano, hermana, quiero que mires hacia adelante con esperanza. El dolor que experimentas hoy no define tu destino final. Dios te está llevando hacia un lugar de plenitud, de gozo, de paz eterna.
No permitas que el sufrimiento nuble tu visión del futuro. Aunque ahora el camino sea difícil y las pruebas parezcan interminables, recuerda que lo que estás viviendo es temporal. Dios tiene preparado para ti un futuro lleno de esperanza, un futuro en el que las lágrimas serán secadas y el dolor será un recuerdo lejano. Un ejemplo de esperanza en la historia de Ruth. Considera la historia de Ruth, una mujer que experimentó la pérdida y el dolor de manera profunda. Su esposo murió, dejándola sin hijos en una tierra extranjera. Podría haber renunciado, haber caído en la desesperación, pero en lugar de eso, decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Israel. Fue en medio de su dolor y su desarraigo donde Ruth encontró redención y una nueva vida. Dios no solo proveyó para Ruth, sino que la colocó en la genealogía de Jesús, el Redentor del mundo. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando no podemos ver el final de nuestro sufrimiento, Dios está trabajando en algo mucho más grande y glorioso. La cruz, el mayor ejemplo de propósito en el dolor. No podemos hablar del propósito en el dolor sin mencionar el mayor ejemplo de todos, la cruz de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió un dolor indescriptible, tanto físico como emocional y espiritual. Fue traicionado, azotado, ridiculizado y finalmente crucificado, soportando el peso de los pecados de la humanidad. Pero el sufrimiento de Jesús no fue en vano. A través de su dolor, se abrió el camino para la salvación de toda la humanidad. La cruz, un símbolo de agonía, se convirtió en el mayor símbolo de amor y redención. Este es el mayor testimonio de que Dios puede tomar el mayor dolor imaginable y transformarlo en la mayor victoria. La resurrección, promesa de vida nueva. La historia de Jesús no termina en la cruz, y tu historia tampoco termina en el dolor. La resurrección de Cristo es la promesa de que después del sufrimiento viene la vida nueva. Así como Jesús resucitó, tú también experimentarás una resurrección en tu vida. Puede que estés en un momento de dolor ahora, pero Dios tiene preparada una resurrección para ti, una nueva temporada llena de vida y esperanza. Caminando juntos en la fe. Quiero invitarte a que, en medio de tu dolor, no camines solo. Dios te ha dado una comunidad de fe, una familia espiritual que está aquí para apoyarte, orar por ti y caminar contigo en este viaje. No subestimes el poder del apoyo mutuo, de la oración en comunidad y del compartir tus luchas con otros que te aman y te entienden. Cuando te sientas abrumado, busca a tus hermanos y hermanas en Cristo. Permíteles ser una fuente de fortaleza para ti. Juntos, pueden cargar las cargas unos de otros y encontrar en la fe compartida el consuelo que tanto necesitas. Oración, entregando tu dolor a Dios. Permíteme terminar este discurso con una oración, una invitación a que entregues tu dolor a Dios, a que confíes en que Él tiene un propósito y un plan para tu vida, incluso en medio del sufrimiento. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón pesado, con un dolor que no puedo soportar por mí mismo. No entiendo por qué estoy pasando por esta prueba, pero elijo confiar en ti. Sé que tú eres soberano, que tú eres bueno, y que tienes un propósito incluso en mi sufrimiento. Te entrego mi dolor, Señor, y te pido que lo uses para tu gloria. Fortaléceme, guíame, y ayúdame a ver tu mano en medio de la tormenta. Gracias por tu amor, por tu presencia y por la esperanza de que este dolor no es el final. En el nombre de Jesús, amén. Conclusión, el dolor como parte de la historia redentora. Querido hermano, hermana, quiero que te lleves esta verdad en tu corazón. El dolor no es el final de tu historia. Dios está escribiendo una historia redentora en tu vida, una historia que incluye el dolor, pero que culmina en la restauración, en la vida nueva, en la gloria eterna. Confía en Él, incluso cuando no entiendas. Mantén tu fe, incluso cuando te sientas débil. Y recuerda, siempre,
que Dios está contigo en cada paso de este viaje, usando incluso el dolor para llevarte a un lugar de plenitud y paz. El dolor es real, y no hay que minimizarlo, pero tampoco debemos permitir que defina quiénes somos o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Al final, es a través del dolor que muchas veces encontramos la fuerza, la fe y la esperanza que necesitamos para continuar. Tu dolor, por grande que sea, tiene un propósito en las manos de un Dios amoroso. Y aunque no puedas ver todo el panorama ahora, un día entenderás que cada lágrima, cada herida, cada momento de angustia estaba siendo usado por Dios para llevarte más cerca de Él, para hacerte más como Cristo y para prepararte para la gloria que vendrá. Que Dios te bendiga y te fortalezca, y que encuentres en Él el consuelo y la esperanza que tanto necesitas.